Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Gutiérrez Caro, soy estudiante de la carrera en Tecnología en Desarrollo de Software. Bueno, aquí muestro mi documento. Pues para iniciar la sustentación de la última actividad. Entonces aquí estamos, aquí está la presentación. Entonces está la etapa 1, que es explorando el lenguaje C++ y el entorno de desarrollo, entonces el fundamento teórico. Entonces tenemos la aplicación que vamos a utilizar, que es el Visual Studio. Aquí encuentro algunas características que tiene el sistema, algunos menús, como el cuadro de herramientas, el explorador de soluciones, el menú de depurar, el menú ver, aquí el proceso de instalación. El Visual Studio hace parte de otros software más grande que es el Microsoft.net, y el Visual Studio utiliza lenguajes como C++, Python, Java. Entonces aquí los tipos de datos que utiliza C++, la historia, un concepto de lo que es el lenguaje de C++, de ese número, perdón. Luego aquí pues la actividad consistía en instalar el Visual Studio. Entonces aquí está todo el proceso de instalación. El, el instalador descarga unos archivos, luego se escogen las características que se desean instalar, luego el Visual Studio empieza a instalarla, y una vez que ya termina de instalar, al darle a iniciar, pues nos muestra el entorno de trabajo. Ya para la etapa 2 construimos unas interfaces gráficas. Para lograr eso, pues tuvimos que conocer los tipos de datos que manejaba el lenguaje de programación, las estructuras condicionales, las estructuras cíclicas, que pues los tipos de datos nos servían para poder identificar qué dato podía guardar cada formulario que nosotros utilizamos y la base de datos o una base de datos. Y están las estructuras condicionales, que son if, else, que lo que hacían es, como lo dice, es una estructura con una condición. Si se cumple la condición, pues el sistema realizará alguna actividad. Esta es solo para una sola, es si cumplía o no cumplía hacia dos actividades. Ese pues es una combinación entre estos dos. Y el switch es para que hiciera más de dos elecciones o tres elecciones, podría ser hasta 4 o 5. Y las estructuras cíclicas, pues como son estructuras que de ciclo, que lo que hacían es que permitía que a través de una condición, pues se cumplieran varias tareas al mismo tiempo. Entonces ya en la actividad práctica, pues lo que me tocó a mí fue construir 4 aplicaciones diferentes. Una que calculaba los días transcurridos entre dos fechas, una calculadora básica, uno que convirtiera la temperatura de Celsius a Kelvin a Fahrenheit, y otro convertidor de monedas que convertía los pesos colombianos en dólares, euros y yenes. Luego la etapa 3 era conectando con la base de datos. En esta teníamos que crear conocimientos para crear bases de datos. Entonces están las existencias de la base de datos, que es crear, que sirve para crear, ya sea una base de datos, una tabla, una columna, una fila. Set, que era para consultar los datos que se almacenaran en la base de datos en la tabla. Insertar, que era para insertar los datos. Update, que era para actualizar una tabla o una fila, una columna de una base de datos. Y el delete, pues que era para eliminar. Pero también teníamos, para la base de datos teníamos que utilizar estos comandos, que por ejemplo el connection, que realizaba la conexión entre la fuente y los datos, el command, que permitía hacer consultas, el data writer, que permitía hacer los resultados de las consultas con command, y el dataset, que nos permitía guardar y manipular datos en memoria caché. Y luego está el MySQL Client, que pues es una colección de clases que lo que permite es el manejo de los datos en MySQL, pero para poder utilizar MySQL Client hay que tener instalado el MySQL Connect. En esta actividad pues se creó una aplicación, un gestor de actas escaneadas. Entonces se creó una base de datos, que es la que está acá, y se creó una aplicación que lo que hacía era poder consultar, crear, actualizar, eliminar un registro de la base de datos.
podíamos crear un registro, o actualizarlo, eliminarlo, o hacer la consulta. Este botoncito de limpiar era por si queríamos, estaba lleno el formulario y queríamos limpiarlo. Ya para la etapa 4 era construyendo interfaces gráficas, otra vez construyendo, pero una interfaz gráfica diferente que a la segunda etapa. En esta tenemos que crear un string de conexión, que es una cadena de conexión que nos permite conectar la base de datos con una interfaz gráfica. El ASP.NET, que fue la aplicación, a base de una ASP.NET fue que se creó la aplicación, la cual tiene propiedades, que es la parte visual de la aplicación, los métodos, que son todas las actividades que realizan los formularios, los procesos que realizan los formularios, y los eventos ya es la interacción entre el usuario y el formulario. Entonces, aquí también está, mire, MySQL Connection, MySQL Data Adapter y el Data Set, que son pues es el mismo manejo que vimos ahorita en la actividad pasada. Y están los Grid View, que lo que hacen los Grid View es mostrar los datos de una tabla en ya una interfaz gráfica. Luego aquí ya se construyó la interfaz gráfica, entonces se creó una aplicación web que tiene una página de inicio, tiene otra página con información, una página de contactos y un grid donde mostraba los datos que están almacenados en la base de datos. Y ya para terminar, la conclusión que se sacó de esta actividad fue que, bueno, con el desarrollo de todas las actividades anteriores, pues se adquirieron conocimientos para crear aplicaciones simples o de mediana complejidad que pueden cumplir una tarea específica o varias funciones. Como pudimos ver por ejemplo, en la actividad 2, que hay una que convierte en varias monedas al mismo tiempo, o la anterior actividad, la etapa 4, que creamos una base de datos en la cual se creó también una aplicación fija en Windows Form, pero a base de esa aplicación de Windows Form se pudo trasladar toda la información que se almacena la base de datos a través de una aplicación web donde es más fácil consultar los datos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención prestada.